Hola a todos, bienvenidos un jueves más. Bueno, ya hacía un montón de tiempo que no me pasaba por aquí. Para los que no me conozcáis, os dejo por aquí abajo mis redes sociales. La que más utilizo es Instagram. Bueno, hoy estoy en casa de Carlos. Carlos, saluda. Hola. Está por allí por el fondo. Y bueno, como veis he cambiado un poquito, poco a poco iré cambiando cositas en el canal, ¿vale? Y estoy un poquito roja pues porque he estado por Valencia. Por fin, después de un montón de tiempo, he hecho el vídeo de la leche. Así que bueno, lo he estructurado de distintas formas, ¿de acuerdo? Para que sea ameno y a la vez os aporte toda la información de la mejor forma posible. Bueno, pues hoy voy a hablar de un tema que crea mucha controversia, que es ¿realmente la leche es sana? ¿Realmente hay explotación detrás de la industria láctea? Pues bueno, he repartido este vídeo en dos apartados. Uno es sobre la industria y otro sobre el tema de salud. Por lo tanto, si os interesa únicamente el tema de salud, id al minuto este que os indico aquí abajo, donde vais a encontrar pues toda la información sobre ello, ¿de acuerdo? De todas formas, sí que os aconsejo que veáis el vídeo completo porque mucha gente, aunque piensa que sí, no sabe exactamente qué hay detrás de la industria láctea, ya que esta imagen que veis aquí no es la real, lo siento chicos y chicas. Así que nada, vamos a proceder a ello, ¿de acuerdo? Empezamos por la industria láctea, que por cierto, mirad qué camiseta más chula llevo sobre el tema. No you mom, no you milk. Bueno, mucha gente me pregunta por qué, y nos pregunta también a los veganos y veganas por qué no consumimos leche. Por supuesto hay millones de razones, pero ahora hablando específicamente del sector del lácteo, siempre la imagen que nos han ofrecido es esta que pues podéis ver aquí, de una vaca sonriendo, ¿no? Y feliz en el pasto, cosa que me temo que no tiene nada que ver con la realidad. Para que os hagáis una idea, igual que ocurre con nosotros, ¿de acuerdo? Cuando nosotros producimos leche, las mujeres, es porque hemos tenido una cría. Por lo tanto, lo mismo ocurre con la vaca. Cuando tiene el ternero es cuando produce la leche. No es porque continuamente ella la esté produciendo. ¿Eso qué quiere decir entonces? Para que os hagáis una idea, una vaca es inseminada 10 meses después de haber dado luz al último ternero y sigue ese ciclo durante 3 a 5 años, 3 o 6 años dependiendo, que es luego posteriormente llevada al matadero, ¿vale? Que es cuando ya no puede producir leche correctamente. Una vaca podría vivir, si no tuviera este ciclo, hasta 25 años. Por lo tanto, estamos hablando de que la vaca lo único que hace es cada 10 meses tener un nuevo ternero, sustraerle la leche que era para ese ternero para nuestro consumo personal y después a los 3 a 5 años es llevada al matadero. Y esa es la vida que actualmente pues, esta industria contempla para que nosotros tengamos pues, leche, lácteos, yogures, etc. Y este ternero pues es llevado o al matadero o vuelve a la industria láctea dependiendo de si es macho o hembra. Aquí es donde os hago la pregunta pues si consideráis que esto es explotación o no explotación, ¿de acuerdo? Y por la que pues la mayoría de los veganos y veganas decidimos no consumir leche, independientemente de que sea mejor o peor para la salud. Yo sí que pienso que aunque sea favorable para mi salud, que no es cierto, ahora hablaremos en ese apartado, no quiero colaborar con esta industria, porque como habéis podido ver, para nada tiene que ver que sea algo natural, aparte de que estamos consumiendo la leche producida para el crecimiento de un ternero que es de otra especie. Y bueno, ahora vamos a hablar del apartado de salud. La leche hace crecer tus huesos más fuertes, etcétera, etcétera. Lo hemos visto continuamente en la televisión, en millones de medios y creo que es algo que ha entrado en nuestra cabeza desde que somos pequeños. Yo creo que la mayoría de gente de población occidental hemos crecido bebiendo leche de vaca y siempre nos han dado esa imagen de que para tener unos huesos fuertes pues necesitamos consumirla. Para todos aquellos que me conozcáis y para los que no, ya os lo comento, soy una persona que siempre contrasto muchísimo la información, ¿de acuerdo? Para un lado o para otro. He estado mirando distintos estudios de gente que está a favor de la leche, distintos estudios a gente que está en contra y os puedo asegurar que la mayoría me temo que están muy sesgados. Aparte de porque, por supuesto, la persona que lo hace dependerá mucho a qué objetivo quiere llegar, porque es cierto que en el tema de la nutrición es muy complicado encontrar estudios que 100% puedan darnos una información correcta, ya que bueno, básicamente hay que, aparte de mirar si la persona consume leche, pues qué tipo de hábitos saludables está siguiendo, las pautas que se le digan pues las esté llevando a cabo, etc. Igualmente, os pongo en la cajita de descripción de abajo los más famosos que he encontrado en contra de la leche, que este supongo que lo conoceréis por supuesto, o si no, pues algunos que también un poco más, no tema a favor, pero un poco más favorables, ¿de acuerdo? Pero bueno, sin enrollarme, vamos a hablar exactamente de si hace falta
la leche? Y la respuesta es que no. O sea, no lo digo solamente yo, lo dicen todos los nutricionistas que no son veganos también lo confirman. No es necesaria la leche, no tiene ningún requerimiento nutricional que nos haga que si no consumimos leche de vaca nos vaya a pasar algo. Eso que veis por el fondo es Carlos. Bueno, sobre el tema de si hace falta la leche o no, sobre todo lo que os vendrá a la imagen, creo, es sobre el tema del calcio, ¿no? Muchas veces se ha relacionado siempre la leche con el calcio y que si no tomas leche no vas a tener calcio. Vale, el calcio es completamente pues fundamental, evidentemente, para el desarrollo y mantenimiento de los huesos, de los dientes, ¿vale? Aparte de numerosas funciones metabólicas. Pero no es la única fuente. Es decir, podemos obtener millones en fuentes vegetales como puede ser la col, brócoli o incluso almendras, que aportan, dependiendo del porcentaje que tomemos, incluso más calcio que la propia leche, ¿vale? Entonces, os he dejado abajo un cuadro con algunas fuentes vegetales, ¿de acuerdo? Con las cantidades también especificadas y los valores nutricionales, ¿vale? Para que podáis haceros una idea de cuánto aporta cada uno, pues si queréis informaros un poco más del tema. Pero ya os aseguro que, como os he comentado al principio, no hace falta para nada de leche para obtener el calcio ni ningún requerimiento nutricional. Pues una vez ya hemos entendido esto, entonces entramos en el concepto de ¿pero es sana o no es sana la leche? Pues la respuesta es que no se sabe. Y diréis, vale, ¿cómo que no se sabe? Se han hecho distintos estudios a favor y en contra. Uno de los más famosos, sobre todo si sois veganos o veganas lo conoceréis, es este de aquí. Yo me he leído el libro, está muy bien, en el que se comenta que la proteína animal pues, podría tener efectos negativos en nuestro organismo. El problema es, como decimos siempre, algunos de estos estudios no están hechos en personas, en humanos, y aparte no se tienen en cuenta todas las variables. Por lo tanto, a día de hoy, no hay un estudio que sí que confirme que la leche sí que está teniendo un efecto negativo. Hablo en todo caso de personas que sí que pueden tolerar la lactosa, ¿de acuerdo? Evidentemente, si no la podéis tolerar. Ni tampoco efectos en otro lado que nos digan que sí, que es que la leche tiene alguna cosa nutricional, diríamos, algún macro o algo que nos aporte algo beneficioso que no se puede obtener en otro sitio. No, eso no existe. ¿Qué sí que se puede saber? Vale. Que no nos hace falta, eso está completamente demostrado a día de hoy, hay muchísimos estudios, os lo dejo abajo, que hay muchas fuentes vegetales en las que podéis obtener dicho calcio, también os lo dejo abajo, por lo tanto aquí ya entra la decisión vuestra de que, sabiendo y con un poco de sentido común, que aquí os lo comento, si vosotros a edad adulta tomáis la decisión de seguir consumiendo leche materna de un animal que no es de vuestra propia especie. Simplemente ahí, sabiendo que no os hace falta para absolutamente nada, porque está demostrado, y que además en un inicio nosotros estamos diseñados para que a partir de una cierta edad nosotros ya no podamos tolerar la lactosa, ya que al inicio cuando somos pequeñitos sí que estamos diseñados para poder tolerarla, pues para poder beber la leche materna, ¿no? De nuestra propia especie, nuestra propia madre, y a partir de una edad el cuerpo, que es sabio, pues ya decide que no podamos tolerarla, ¿de acuerdo? Decisión propia, por supuesto. No os quiero mentir en este vídeo, no os quería decir el típico vídeo, mira, es que esto hace que entonces los huesos se os vaya a poner peor porque hay estudios de que la leche es maligna, tal. No, porque es que no es 100% demostrable, por lo tanto os estaría mintiendo, ¿de acuerdo? Pero sí que quería enseñaros que la industria, por supuesto, láctea sí que tiene explotación, eso se sabe, que no hace falta la leche, y que pues con fuentes vegetales se puede llegar a los mismos macros, está perfectamente y no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Igualmente, si queréis que profundice más sobre el tema y queréis saber algo más técnico, me lo podéis decir en la cajita de descripción, hacedme la pregunta. Igualmente os he dejado también un montón de recursos. Sí que quiero añadiros como plus que yo antes de hacerme vegana llevaba muchos años sin consumir leche porque me empezó a sentar mal, así que empecé a utilizar leche vegetal. A lo que os quiero decir con esto es que siempre vais a encontrar sustitutivos, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, sustitutivos no me gusta llamarlos porque son distintos, ¿de acuerdo? Pero si queréis, pues a lo mejor lo típico de haceros un vaso con leche o alguna cosita semejante, no os preocupéis porque hoy en día hay muchísimas opciones, ¿de acuerdo? Hay de soja, de avena, de almendras, son distintos requerimientos nutricionales, es decir, la tabla no es la misma, pero sí que el tema, pues, sabor o parecido podéis seguir teniéndolo, ¿de acuerdo? No quiere decir que porque os hagáis veganos o veganas, pues os va de repente a quitar todos o romper todos los esquemas, ¿de acuerdo?
Espero que os haya gustado este vídeo. Sé que me hubiera gustado un poquito daros la respuesta, pero entonces sería magia y no estaría aquí, estaría hablando y exponiendo, siendo ponente de nutrición en algún sitio importante. Y nada, eso, os empezaré a subir vídeos como siempre cada 2 semanas. Os quiero un montón, sois ultra mega geniales. Carlos también os dice hola. Hola. Para las que no los conozcáis, os metéis en mi Instagram y sabréis quién es. Y eso, os quiero muchísimo. Bueno, mirad qué pinta. Y esto es pan de plátano con crema de cacahuete, por favor.